Ok, eu acho que podemos ir dando início ao webinar, até porque só temos 1 hora e meia e, portanto, temos que aproveitar muito bem todos os minutos. Vamos dando início à medida que as pessoas se vão juntando. Ok, então, boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos dar início à segunda parte deste webinar sobre estratificação pelo risco, que teve início na semana passada. O webinar é promovido pela Portuguese Association for Integrated Care, a PAFIC, que é uma associação nacional sem fins lucrativos, constituída por um conjunto multidisciplinar de profissionais, desde investigadores, administradores hospitalares, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, entre outros, que se uniram, no fundo, com a convicção que a integração de cuidados é uma condição fundamental para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados, assim como para a sustentabilidade do sistema de saúde. A PAFIC tem por missão contribuir para a promoção, divulgação, implementação e desenvolvimento da integração de cuidados em Portugal e pretende posicionar-se como uma referência para as instituições de saúde, valorizando o conhecimento e experiência dos seus associados, sendo também um elo de ligação com parceiros nacionais e internacionais. Gostava aqui de deixar uma palavra especial de agradecimento ao Miguel Moreira e à Cátia Gaspar e às demais pessoas envolvidas na organização deste webinar, pois sem todo o empenho que tiveram e todas as horas que perdemos com isto, não poderíamos ter realizado estes 2 webinars. E, portanto, muito obrigada. Também dirigir uma palavra especial à doutora Adelaide Belo, presidente da PAFIC, que tem como principal missão desinquietar os associados, e bem, levando a que possamos partilhar com a nossa audiência aquilo que também nós vamos aprendendo ao longo do tempo em termos de integração de cuidados. Na semana passada vimos o que é a estratificação pelo risco, portanto é uma ferramenta que permite, de uma forma sistemática e com abrangência populacional, prever necessidades futuras dos doentes. Não é um fim em si mesmo, é antes um instrumento que permite identificar os doentes com maiores necessidades para que, a partir daí, se possam definir programas dirigidos a essas necessidades, como sejam programas de gestão de caso, programas de conciliação terapêutica, percursos assistenciais, entre outros. Na semana passada contámos com a participação do David Monterde, que é estatista do Instituto de Saúde da Catalunha e que tem trabalhado ao longo dos anos numa ferramenta de estratificação desenvolvida na Catalunha e que está hoje em dia a ser utilizada um pouco por toda a Espanha. Por fim, tivemos a participação do Nuno Sousa, que é médico de família e que tem desenvolvido uma ferramenta portuguesa na ACSS e que também permite estratificar a população pelo risco. Seguimos hoje com mais um painel de luxo, iniciando primeiro com o Luís Prada, da 3M, onde é Business Leader na área dos sistemas de gestão populacional e codificação clínica, e que nos vai mostrar uma ferramenta de estratificação pelo risco, os CRs. É uma ferramenta que eventualmente até alguns já conhecem. Olá, Luís, muchas gracias por tu disponibilidad a participar hoy en este webinar y compartir el uso potencial de los CRGs con nuestra audiencia. Hola, buenas tardes. Tengo el mismo problema de vídeo que tenía antes. Sí, Miguel, bueno. Miguel está intentando. Vale. Ya vamos a iniciar. Bueno, mientras se activa o no el vídeo, lo primero que quería hacer es dar las gracias a la Asociación Portuguesa Integrated Care por permitir que esté aquí, ¿no? O sea, que la verdad es que es un honor, y bueno, pues cuando lo propusieron, pues bueno, pues fue o sea, nosotros nos pareció una idea maravillosa, ¿no? O sea, que
que la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí, de compartir todas nuestras ideas y nuestro sistema con todas las personas que se están conectando al webinario, ¿no? Yo no sé si... Estamos viendo, Luis. Sí, ahora me veis ya, fenomenal. Bueno, pues lo dicho, voy a ver si puedo... conectar. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con la sesión primera que habla de los CRGs, de Clinical Risk Groups. CRGs es el acrónimo de Clinical Risk Groups, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría empezar con estos 4 puntos, ¿no? ¿Por qué gestión poblacional? ¿Cuál es la situación que ahora mismo tienen los sistemas sanitarios para que una herramienta de gestión poblacional sea útil y sea necesaria? O sea, que es importante primero situarnos. Luego voy a hablar un poco, no tengo mucho tiempo, entonces de la lógica de los CRGs, de los Clinical Risk Groups, para que conozcamos mejor qué características principales tiene este sistema. Y luego principalmente el uso de los CRGs, no solamente en España, porque en España se está utilizando oficialmente en 4 comunidades autónomas, sino en Portugal, que hace 5 años hizo un proyecto piloto muy importante aquí en Portugal, que luego veremos un poco por encima, ¿no? ¿Por qué la gestión poblacional? ¿Por qué CRGs u otra herramienta poblacional, ¿no? Entonces vemos en estos gráficos, si nos situamos en el entorno de países desarrollados, como es Portugal, España, vemos que bueno, pues, el perfil del paciente está cambiando bastante. O sea, si vemos la estructura de la población que teníamos en el 95, que tuvimos en el 2015 y que vamos a tener en el 2050, vemos que las barras negras, que son las que representan el futuro, bueno, pues es sustancialmente muy diferente a lo que teníamos en el pasado. La población está envejeciendo. Esa es un poco la conclusión que sacamos de esta transparencia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Población más vieja significa cantidad de pacientes crónicos mayores. El paciente crónico es un paciente mucho más caro que el paciente agudo, y entonces aquí surge una pregunta que es, bueno, la sostenibilidad del sistema sanitario, ¿no? O sea, realmente si vamos a tener que gastarnos más dinero en cada persona en el futuro, porque la población está más envejecida, pues entra, bueno, pues si es sostenible o no el sistema sanitario tal y como nosotros lo vemos hoy día, ¿no? Algunas publicaciones aquí en España que hemos tenido dicen el 78% de la población sufrirá alguna dolencia crónica en una década, para que veamos un poco la importancia de lo que es la cronicidad, ¿no? Luego, si también vemos estas estadísticas, la prevalencia en pacientes ancianos es mucho mayor que la prevalencia que tenemos en pacientes más jóvenes, o sea, pero se cuadruplica, o sea, 4 o 5 veces superior a pacientes que están entre 16 y 25 años, ¿no? Luego también alguna otra publicación decía que el 15 de cada 100 euros del Sistema Nacional de Salud aquí en España se destinan a las diabetes. Fijaros cómo es de importante todo el tema crónico, de gestión de paciente crónico. El 75% de los gastos del sistema de salud americano son consecuencia de 5 enfermedades crónicas. Y aquí las tenemos enumeradas: asma, coronarias, fallo cardíaco, diabetes y depresión. También el 27% de los clientes de Kaiser Permanente
consumen el 64% de los recursos totales de salud. O sea, que también esto nos indica que posiblemente nos tengamos que focalizar mucho en una serie de pacientes que están bueno, pues con unas condiciones crónicas múltiples, ¿no? Y estos son los pacientes que realmente son caros y los que realmente vamos a tener que focalizarnos, ¿no? Esto era un poco para situarnos en por qué gestión poblacional, por qué necesitamos una herramienta como los CRGs, ¿no? La lógica de los CRGs, pues bueno, pues como sabéis y como antes Vanessa ha comentado, 3M es bueno, pues, líder a nivel mundial de los sistemas de clasificación de pacientes. Dentro de los sistemas de clasificación de pacientes tenemos atención primaria y atención especializada. En atención primaria, el uso de los CRGs es algo importante, o sea, los CRGs se pueden utilizar para atención primaria, solo para esta actividad, pero como vemos también a nivel global, los CRGs también se pueden utilizar a nivel poblacional para gestionar el paciente tanto en atención primaria como especializada, o sea, cubre todos los ámbitos de la sanidad global, ¿no? 3M, bueno, pues algunos de ustedes ya conocerán, estamos en más de 20 países con alrededor de unos 10.000 diferentes clientes. Llevamos 30 años trabajando en este mercado de sistemas de clasificación de pacientes o distintas metodologías. Trabajamos con muchas empresas en la industria de sanidad, más de 300, y tenemos más de 12 soluciones o metodologías de clasificación de pacientes, entre ellas la de los CRGs, ¿no? El sistema de los CRGs, al final lo que mide es la salud de una población. Lo que es importante es que cada individuo es asignado a un solo CRG y ese CRG tiene 5 dígitos, que vemos aquí en el gráfico de la derecha, ¿no? El primer dígito significa el estado de salud, del segundo al cuarto dígito es el CRG en sí, si es diabético, si es hipertenso, si es enfermedad cardíaca, etcétera. Y luego el último dígito lo que significa es la gravedad de la enfermedad o la severidad de la enfermedad, ¿no? Personas asignadas a un mismo CRG se supone que tienen más o menos el mismo consumo de recursos. Luego los datos que utilizamos para asignar CRGs son los contactos médicos recogidos en la propia historia clínica electrónica. Y bueno, pues lo que recogemos son diagnósticos, procedimientos y datos de farmacia, si fuera necesario, ¿no? Se centran en el paciente, los CRGs, no en la enfermedad. Entonces es muy importante porque la interacción de varias enfermedades crónicas nos va a dar mucho juego el sistema de los CRGs. Es muy sensible a la información de atención primaria y se pueden aplicar en 3 modelos, el estándar, prospectivo y retrospectivo, y funcionan de distinta manera, ¿no? Al final, por ejemplo, un colectivo de diabéticos, pues lo podemos ver de esta manera, no solamente el que es diabético, sino que el paciente que es diabético y tiene asma, o el paciente que es diabético e hipertensión. O sea, como veis, los descriptores de los CRGs, que es una de las características principales de este sistema, son muy clínicos, o sea, son muy específicos y te dan un significado clínico muy importante, ¿no? Entonces, la población de diabéticos, en lugar de ver todos los ciudadanos negros, los ciudadanos diabéticos, los vamos a ver de colores. O sea, pues estos son los diabéticos con hipertensión, estos son los diabéticos con asma, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que es un poco lo que el sistema de los CRGs nos permite y nos ayuda a estratificar al final la población. Una de las cosas importantes es bueno, pues, diferenciar entre estos sistemas poblacionales. Hay unos que son modelos categóricos, como es el sistema de los CRGs,
hay otros que son más modelos de regresión o estadísticos, como pueden ser los ACGs o los BCGs, otros sistemas que existen, ¿no? El modelo categórico de los CRGs es un modelo clínico desarrollado por clínicos, por médicos. Es una de las cosas más importantes. Está muy bien estructurado en cuanto a peso, sistema de peso, sistema de consumo de recursos, y muy divididos, o sea, en niveles de severidad de la enfermedad, ¿no? Cada categoría clínica tiene un peso que equivale a un coste específico. Luego, diseñado en un lenguaje, como antes he comentado, muy clínico, ¿eh? El descriptor del CRG es un descriptor muy específico, clínico, que leyéndolo sabes qué tipo de pacientes son los que estás analizando o tratando, ¿no? Y bueno, pues quizá estos son un poco las características principales de los modelos categóricos, ¿no? Como los CRGs. El modelo clínico categórico, por regla general, explica clínicamente las razones de la agrupación. O sea, no es una caja negra, sino que, bueno, pues efectivamente te permite saber qué hay detrás de esos pacientes que han caído en un determinado CRG. Al final, si vemos, por ejemplo, las descriptores base de los CRGs o bases de los ACGs, veis un poco pues, que estamos hablando con los CRGs de diabetes y asma, diabetes e hipertensión o enfermedades coronarias arteriales, ¿no? O sea, como antes he comentado, es un sistema muy clínico. Luego también nos permite trabajar para clínicos a nivel CRG, 1.410 grupos, o también a nivel más para gestión. Toda una población te la puedes estratificar en 38 grupos específicos, 9 grupos de estados de la salud con 6 niveles de gravedad. Al final nos hacen los 38 grupos que el sistema te puede generar o clasificar toda una población de un país, de una región, de un hospital, vamos, de un área sanitaria, etcétera, ¿no? O sea, que dependiendo de en qué entorno nos estemos moviendo, si es el entorno de gestión, utilizamos los ACRG3, y si estamos en un entorno ya más de médico, utilizamos el CRG, el nivel de CRG, que tenemos 1.410 grupos como tal. Al final, ¿qué información necesitamos? Bueno, pues el registro se hace o se registra por contacto. El contacto puede ser que viene de atención primaria, de hospitalización, de hospital de día, o de cirugía mayor, urgencias o consulta externa, ¿no? O sea, pongo en rojo los dos primeros porque son los que más comúnmente tenemos a disposición en cuanto a datos, ¿no? Estos contactos, lo único que necesitamos es un identificador único, algunos datos demográficos como el sexo, la edad, fecha de atención, el tipo de contacto, que es de dónde viene, o sea, si es de atención primaria, si es de hospitalización, etcétera, los diagnósticos y los procedimientos. Y los diagnósticos y procedimientos los podemos tener en CIE9MC, ICD-9CM, perdón, en ICD-10 o en la clasificación de atención primaria, internacional de atención primaria, la ICPC. O sea que cualquier contacto que tenga un paciente puede estar codificado en cualquiera de estos tres sistemas. Efectivamente, el contacto solo te permite en uno de ellos, pero yo puedo tener un contacto de atención primaria estando codificado en ICPC y el de hospitalización estar codificado en ICD-10. O sea, eso me lo permite el sistema, esa mezcla de sistemas de codificación en los distintos contactos que tienes de un determinado ciudadano o paciente. A falta de codificar la atención primaria, también podemos utilizar
la dispensación o prescripción, o sea, el código ATC de la medicina que se le está dando al paciente como tal. Eso nos va, pues eso, si el paciente está recetado una medicina para la diabetes, pues recoge esa información el sistema de los CRGs y entonces, bueno, pues lo va a clasificar como un diabético, ¿no? A falta siempre y cuando no tengamos codificado el registro, el contacto de atención primaria. Algunos usos de los CRGs. Bueno, son usos muy gráficos para que los veamos. Y bueno, pues fijaros, vemos una pirámide poblacional y fijaros la diferencia que es ver la pirámide poblacional de una región o de un país, verlo de esta manera, por edad y sexo, o verla de esta otra, por estados de salud, edad y sexo, o sea, morbilidad al final, ¿no? O sea, que cambia mucho el detalle específico de este gráfico. Por otro lado, vemos también esos 38 grupos en los que podíamos estratificar la población, los 9 estados de salud con los 6 niveles de gravedad de la enfermedad, pues podemos clasificar toda una población en esos 38 clústeres que vemos aquí en esta pantalla. O sea, nos permite estratificar esa población así. Fijaros la utilidad que se está llevando a cabo para los centros de salud, por ejemplo, de Valencia, en el cual el cupo, que yo no sé muy bien cómo hacéis, la cantidad de pacientes que el médico 12 tiene en un centro de salud frente al médico 13, veis que es la misma, son alrededor de 1.500 pacientes los que ve el médico 12 y el médico 13. Pero si yo ajusto por morbilidad, si yo ajusto por CRG, vemos que el médico 12 tiene una carga muy superior al médico 13. O sea, la complejidad de los pacientes que está tratando el médico 12 es mayor que la del médico 13. Entonces, no está bien ajustado. Aquí en la parte izquierda, antes del ajuste, parece que es bastante justa este cupo de los médicos. Y luego, una vez que lo ajustamos por CRG, nos damos cuenta que no, que está no está balanceado como tal, ¿no? Esto es otro de los usos que con los CRG se están haciendo en los centros de salud de primaria, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana. También para un mismo problema de salud, la hipertensión arterial nivel 1, si vemos comparamos 3 zonas básicas, por ejemplo, en especialistas tenemos la zona básica 1, la 2 y la 3, vemos que la prevalencia para tratar un mismo problema de salud es muy diferente la prevalencia en la zona 2 frente a la 3. Aquí hay el doble de visitas se están haciendo en la zona 2 frente a la zona 3 para un mismo nivel, y insisto en ello, para un mismo problema de salud. O sea, no es que sea más complejo, no, es el mismo problema de salud en las 3 zonas básicas. Y en la zona básica 2, las visitas del paciente es prácticamente el doble que en la zona 3. Entonces, el poder identificar esas situaciones y poder actuar sobre ellas es muy importante y nos lo da estos sistemas poblacionales como tal, ¿no? O cuál es la prevalencia de la diabetes. Antes veíamos este cuadro, pues efectivamente la prevalencia de la diabetes no solamente son los diabéticos con otra enfermedad crónica. Y entonces eso, en este caso, pues en una región también española, la prevalencia de diabéticos más diabéticos con otras enfermedades crónicas era del 5,48%. Esto también nos permite pues, ver qué tipo de diabéticos tenemos, cuáles son más graves, cuáles son menos, y centrarnos en unos y a lo mejor no tanto en otros. También en el último año hemos utilizado el sistema de los CRGs para identificar
población vulnerable en caso de que cogiera la COVID-19. Nos ha servido el sistema de los CRGs para identificar esa población y adelantarnos y diseñar actuaciones para poder evitar bueno, pues, que esa población pues, tenga un malos resultados, o sea, llegue a la UCI o incluso fallezca, muera, ¿no? Entonces, o se le meta la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, el sistema de los CRG, bueno, pues ha habido actuaciones de, bueno, pues a esa población identificada, regalar unas mascarillas, etcétera, ¿no? O sea, que ha habido actuaciones en este sentido en esta situación de pandemia que hemos tenido en los 2 últimos años. Luego también, y ya por último, bueno, pues decir que los CRGs no es un PowerPoint, no es una cosa teórica. O sea, los CRGs hace 5 años se han utilizado con datos portugueses. Con el Ministerio de Sanidad, con ACS, se hizo un piloto que, bueno, pues que se utilizaron, bueno, un piloto, o sea, la mitad de la población portuguesa, 4.760.000 ciudadanos o pacientes, que se utilizaron de tres regiones diferentes, ARS Norte, el Centro y Alentejo. Y bueno, pues se vio que un poco el comportamiento de las 3 regiones era muy parecido, ¿no? En cuanto a cronicidad, ¿no? Sí que se vio, por ejemplo, que había un poco menos cronicidad en el área norte y, bueno, pues se vio un poco, pues, o sea, menos cronicidad porque, bueno, el porcentaje de sanos era el 60% frente a los otros que era el 57 y el 58 y, bueno, pues se achacó un poco pues, a la edad media de la edad de esa región como tal, ¿no? Y bueno, pues estas eran las pirámides poblacionales de los 3 diferentes regiones que en este piloto pudimos analizar, ¿no? O sea, que vemos aquí claramente cómo, por ejemplo, el área de Alentejo o el área centro, aquí tiene un pico bastante importante que este área, el área norte, no lo tenía. O sea, el envejecimiento de la población que teníamos en el área centro y en el área de Alentejo era muy sustancial frente al envejecimiento que teníamos en el área norte, que no era tanto así. Entonces, o sea, vemos cómo efectivamente con herramientas de este tipo, en este caso con los CRGs, pues podemos ir buscando y analizando cosas que nos son útiles para luego poder hacer actuaciones y poder efectivamente dar soluciones a la población. Si vemos el área de salud norte, esta era la estratificación del área de salud norte y fijaros, por ejemplo, cómo este 2,02% de población tenía una carga de morbilidad del 10,57%. O sea que aquí efectivamente veíamos el número de ciudadanos, de pacientes y cuál era la carga de morbilidad que teníamos en ese colectivo, en ese grupo específico. En este caso con este estado de salud y con este nivel de gravedad. Vemos que el 2,02 tenía una morbilidad del 10,57%. Estos son datos reales, y lo mismo para atención primaria. La frecuentación, o sea, el 2,02% tenía una frecuentación de 13,49 visitas al año. Entonces, bueno, pues aquí vemos un poco, pues, o sea, podemos estudiar muchas variables diferentes en los distintos niveles de agregación que tiene el sistema de los CRGs. Un centro de salud, por ejemplo, con el sistema de los CRGs, podemos llegar al listado de ese centro de salud y podemos concretar y bajar a cuál es la información clínica específica de un determinado
paciente, específicamente de un paciente de ese colectivo que estamos analizando como tal. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería yo en este webinario poder compartir con todos vosotros. Espero que haya sido interesante y bueno, pues luego creo que al final hay sesión de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, pues luego al final podemos hacer. Obrigado, muchas gracias y bueno, pues nada. Muchas gracias, Luis. Creo que nuestra audiencia está encantada con las posibilidades que estas herramientas podem trazer. Agora vamos então prosseguir com o Globos, da IASSIST, onde é responsável pela coordenação de diversos projetos de criação de valor, quer em hospitais, quer em cuidados continuados, quer em cuidados primários e também no âmbito da integração de cuidados. O Hugo vai mostrar-nos uma outra ferramenta de estratificação, que são os ACGs, Adjusted Clinical Groups. Hugo, muito obrigada por teres também aceito participar nesta sessão e dar a conhecer a quem nos está a ver e ouvir como é que podemos usar estas ferramentas, como é que elas podem ser uma mais-valia, quer para os profissionais, quer para os gestores. Olá, boa tarde. Como é que eu ponho aqui o vídeo? Agora sim, acho que estão a ver, não estão? Sim, estamos a ver. Sim, ok. Estamos a ver, falta o ecrã não estamos a ver ainda. Ah, ok, então vou só aqui partilhar. Agora acho que sim, não é? Sim. Ok. Portanto, muito boa tarde a todos. Antes de mais agradeço o convite feito pela PAFIC, nomeadamente a doutora Vanessa Ribeiro e a doutora Adelaide Bell, por falarmos deste tema que, obviamente, nos parece de extrema importância. E como dizia a doutora Adelaide nas conclusões da semana passada, nada disto é novo, não é? O que é fundamental, eu penso que é colocá-lo em marcha e mudar realmente o paradigma da prestação de cuidados de saúde em Portugal. Esta apresentação tem como objetivo apresentar um sistema de classificação de doentes criado pela John Hopkins, a Universidade de John Hopkins, em Baltimore, e que, ao contrário da apresentação anterior da própria 3M, que criou o sistema anterior, nós basicamente somos uma consultora que tem uma parceria com a Universidade de John Hopkins, o que nos permite criar aqui uma parceria muito grande, mesmo na interpretação dos resultados em diversos países. Portanto, temos sempre aqui a ajuda da própria John Hopkins em toda a parametrização do sistema e toda a parte da própria consultoria. Vou pôr aqui em modo de apresentação, penso que estão a ver em modo de apresentação. Portanto, aqui, estamos. Ok, obrigado. Portanto, basicamente esta é a agenda, portanto, apenas um contexto muito geral de integração de cuidados, já foi feito pela sessão anterior, na semana passada, pela Vanessa e também pelo colega na apresentação anterior. Falar um pouco também dos Adjusted Clinical Groups, apresentar alguns resultados de um estudo piloto e, obviamente, as conclusões finais. Bem, em termos muito gerais, todos nós conhecemos estes três grandes drivers, não é? Basicamente são os três drivers que servem de contexto a toda esta problemática. Portanto, temos o peso crescente dos idosos, a carga de morbilidade, os níveis de dependência. E aquilo que continuamos a assistir é que continuamos a ter modelos segmentados na prestação de cuidados. Portanto, temos os cuidados primários, os hospitalares, os cuidados continuados, e como cada um tem os seus próprios objetivos e o próprio financiamento, digamos que ainda estamos aqui, temos modelos obviamente segmentados e inadequados à prestação e à realidade de hoje em dia. Aquilo que temos que fazer, obviamente, é criar novos sistemas, como os sistemas de integração da morbilidade e sistemas de risco da população. Bem, como é do conhecimento de todos, as necessidades da população variam ao longo da vida, não é? Portanto, podemos afirmar que este percurso que vamos fazendo ao longo da vida tem por base dois grandes drivers, portanto, a morbilidade e o bem-estar.
E se a estes drivers nós conseguimos incluir camadas ou fatores, indicadores de ajustamento pelo risco, informação clínica, socioeconómica, sociodemográfica, ambiente, até a própria genética, conseguimos, de certa forma, criar esta matriz. Portanto, e com base nesta matriz, e se conseguimos toda esta informação para cada um dos habitantes ou para cada um dos utentes da nossa região, conseguimos mapear todos os nossos utentes, todos os nossos habitantes ao longo desta matriz. E é simples, ou seja, se nós tivermos uma população muito mais virada, muito mais aqui dentro deste quadrante, obviamente as políticas de saúde são completamente diferentes se a nossa população estiver mais neste quadrante, com múltiplas condições crónicas e um mal-estar. Portanto, e para que possamos então segmentar a população por níveis de risco, existem diversas tipologias, portanto, diversos métodos. Aqui temos 3 grandes métodos, um mais ligado à mortalidade, outro o auto-report, normalmente os Patient Report Outcome Measures, portanto são muito utilizados aqui neste próprio sistema de classificação de doentes, e para nós o mais importante é esta tipologia de sistema de classificação de doentes, ligada à morbilidade. Existem dezenas de sistemas de classificação de doentes, uns que têm em conta apenas a informação ligada à farmácia, outros apenas a informação clínica e outros que ligam estas duas componentes. E, portanto, aqui o agrupador que apresentamos aqui, o Adjusted Clinical Group, é um dos agrupadores que tem em conta quer a informação da farmácia, quer toda a informação clínica. Portanto, em termos sucintos, este agrupador ACG, Adjusted Clinical Group, basicamente um software de estratificação de risco da população, que tem em conta, digamos, que a sua multimorbilidade integrada, portanto, não só olha para os cuidados primários, não só olha para os cuidados agudos, mas integra toda esta informação. Os ACGs não são categorizados por órgãos ou doenças, mas sim com base em dimensões clínicas que explicam o consumo de recursos ao longo do tempo. Essas dimensões são todas estas que podemos ver aqui, portanto, tudo diz respeito a diagnósticos crónicos e agudos, a duração da condição, a gravidade ou o prognóstico dessa mesma doença, a certeza do diagnóstico, estamos a falar em sintomas ou doenças realmente confirmadas, a etiologia ou a causa da condição, a própria necessidade esperada de cuidados mais especializados, como cuidados continuados, e a idade e sexo. Portanto, são todas estas dimensões que entram em concorrência para a classificação destes grupos ACGs. Para além destes grandes grupos, os ACGs que estratificam a população pelo risco e permite calcular, de certa forma, a complexidade integrada da população, este software também inclui outras 2 componentes também para facilitar a interpretação dos resultados. Uma das componentes são estes EDCs, portanto, estas nomenclaturas depois obviamente vão entrando no próprio léxico, portanto, basicamente os Expanded Diagnostic Clusters basicamente ssão patologias, ou seja, apesar de termos os ACGs que nos permitem calcular a complexidade do doente ou de uma região, podemos baixar a um nível um pouco mais baixo, que é analisar por patologias. Como é que é feito? Portanto, cada código, como podemos ver aqui, cada código da ICD é incluído numa das 264 subcategorias, ou basicamente são patologias definidas, a hipertensão, a diabetes, a cardíaca, etc., que por sua vez são classificados nestas grandes categorias diagnósticas. Portanto, estas grandes categorias diagnósticas partilham características clínicas similares e obviamente é expectável que também tenham respostas terapêuticas também elas similares. Por exemplo, aqui a grande categoria 2, por exemplo, aqui das alergias, estaríamos a falar em patologias como reações alérgicas, a asma, distúrbios do sistema autoimune, ou cardiovascular aqui o número 3, estaríamos a falar em hipertensão, cardiomiopatia, infarto, depois tudo que diz respeito às neoplasias, pele, mama, rim, fígado, etc., e a parte, por exemplo, aqui respiratória, o 24, traqueostomia, embolismo pulmonar, apneia de sono, etc. Portanto, não só teríamos uma visão mais macro sobre a complexidade da nossa população,
mas depois conseguimos, para cada uma destas 264 patologias, calcular também a sua complexidade e o seu consumo de recursos numa destas patologias. Portanto, voltando um pouco atrás, para além dos tais ACGs e para além da possibilidade de analisarmos por patologias, este software também permite estratificar a população por bandas de recursos. Portanto, são estas as bandas de recursos. Portanto, temos desde os não utilizadores, portanto, são obviamente utentes que nunca tiveram nem pelo menos um contacto com o Sistema Nacional de Saúde, e obviamente teremos aqui os altos consumidores de recursos. Não? Portanto, por exemplo, se tivéssemos este sistema de classificação em vigor há 1 ano, há 10 anos atrás, podíamos perfeitamente priorizar a vacina contra a Covid, não pela idade e pelo sexo, mas pela idade, foi o primeiro critério que foi utilizado, mas sim pelos risco de morbilidade. E podíamos priorizar muito bem jovens com alto risco de consumidor de recursos, podíamos estar a priorizar ao mesmo nível do que os idosos, tal como foi feito com a vacina Covid. Portanto, lá está. Tenta então agregar toda a informação clínica para que possamos identificar riscos e níveis de morbilidade. Para além destes softwares que permitem a complexidade, analisar por patologias e identificar estas tais bandas de recursos, o sistema ACG, o agrupador ACG, tem diversos marcadores e modelos preditivos. Eu penso que é a principal vantagem deste sistema de classificação de doentes, são estes modelos preditivos, porque com base na informação que vamos incluindo no agrupador, reparem, existem modelos preditivos específicos para custos, ou seja, identifica os doentes com alto risco de consumo e estima para cada habitante a probabilidade e o consumo futuro em termos de custos. Outro dos modelos preditivos, eu penso que é o mais importante deste software, é que para cada habitante, para cada utente de cada região, calcula a probabilidade de cada habitante ter um internamento a 6 ou a 12 meses. Portanto, com base em toda a informação que é incluída neste agrupador, este software calcula a probabilidade de cada habitante ter um internamento a 6 e a 12 meses, o que facilita, obviamente, aqui a priorização de políticas de saúde. Certo? Outro dos modelos preditivos é ligado ao consumo de farmácia, portanto, identifica se os doentes tiverem um consumo de farmácia normalmente elevado e estima também custos futuros ligados à farmácia. Outros marcadores extremamente importantes deste software diz respeito aos marcadores de fragilidade, portanto, tem um conjunto de diagnósticos que nos permite identificar populações frágeis. Frágeis, estamos a falar em malnutrição, demência, incontinência, dificuldade em locomoção, portanto, tem uma série de marcadores que nos identificam alertas, populações em que devemos, se calhar, priorizar ações em saúde. Identifica-nos também aqui as condições, os diagnósticos hospitalares dominantes, ou seja, não só nos dá a probabilidade de cada habitante ter um risco de futuro de internamento, mas identifica-nos quais é que são os diagnósticos que estão a causar a maior ou menor probabilidade de risco. Certo? Permite-nos também identificar problemas de adesão à terapêutica. Ou seja, com base nas patologias dos doentes e nas prescrições dos fármacos, este agrupador ACG tem um software específico que estima se o número de dias de prescrição desse fármaco está de acordo com a terapêutica para cada doente. Ou seja, em termos gerais, estima, ou tenta estimar, não é? Se cada doente tem consigo a quantidade certa de medicação para a sua terapêutica. Então, que informação é que é preciso para alimentar este software? Nós já vimos que dentro deste software há diversos modelos muito específicos quase para cada condição, não é? Que informação é que necessita? Portanto, em termos de inputs, os mais básicos, obviamente, idade, sexo e diagnósticos agudos e crónicos, não é? Depois, tudo diz respeito à farmácia e depois também é possível incluir as consultas
cuidados primários, cuidados hospitalares, as urgências, MCDTs, exames em laboratórios, etc. Ou seja, quanto mais e melhor for esta informação, mais robusto, obviamente, serão todos estes modelos de previsão de custos e de acontecimentos adversos. Portanto, toda esta informação entra então no tal agrupador ACG criado pela Universidade de Johns Hopkins. Os marcadores de risco são baseados na informação que existe. Obviamente, se a região, se o acesso, se o LIS apenas tem diagnósticos, obviamente os marcadores de risco vão ver apenas a informação aos diagnósticos. Mas se tiver toda esta informação, obviamente os marcadores de risco serão muito mais robustos e vão, de certa forma, varrer toda a informação que consta, que é disponibilizada para este mesmo agrupador. Em termos de grandes outputs, obviamente estratificar a população pelo risco é o mais importante, é segmentar a população, definir prioridades em recursos em saúde, calcula o índice case mix, o índice de complexidade de cada região, de cada sub-região, previsão de internamento, lá está, para cada habitante é calculada a probabilidade de ser internado a 6 e a 12 meses, e também tem os tais modelos de previsão de custos a 6 e 12 meses. O que é que nos permite? Permite-nos tirar uma fotografia de cada um dos nossos habitantes, permite-nos definir para cada um deles ou para cada grupo de habitantes os seus cuidados específicos e, obviamente, permite outro tipo de estatísticas, benchmarking interno, quer ao nível mais macro, o possível Ministério da Saúde, a CSS, o LIS, portanto, as estatísticas mais específicas, tendo em conta toda esta informação. Obviamente, os utilizadores aqui são diversos: case manager, os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, gestão clínica, parte governamental, portanto, obviamente, todo este software pode ser utilizado para diferentes níveis de utilizadores. Nós queremos mostrar, é um output deste software, portanto, este é um output real. Portanto, aqui temos um exemplo americano, mas seria igual. Portanto, temos aqui o ID dos doentes. Temos, por exemplo, a informação dos custos por doente. Reparem a probabilidade de cada um vir a ser internado a 12 meses. Portanto, reparem que temos aqui doentes com 95% de probabilidade de, num espaço de 12 meses, ter um internamento. Obviamente, é algo que chama a atenção e leva os profissionais a atacar mais e melhor este tipo de população, ou subpopulação. Identifica-nos o número de doentes, o número de médicos distintos, ou seja, fará sentido esta pessoa de 50 anos ter sido vista por 13 médicos diferentes, ou podemos selecionar estas subpopulações e tentar identificar os melhores médicos possíveis para fazer face às suas condições, porque realmente ser vista por 13 médicos, obviamente depois a informação também, toda ela vai dispersando. Identifica o número de doenças de patologias crónicas, identifica os tais marcadores de fragilidade. Este é apenas um output muito simples deste software. Se nós agregarmos toda a informação deste software doente a doente, o que nós podemos criar é, digamos, relatórios individualizados. Portanto, podemos ter a pessoa A, B ou C com o seu próprio cardápio, o seu próprio relatório detalhado de toda a informação que é incluída neste software. A título de exemplo, portanto, este é apenas um exemplo muito sucinto da informação que pode ser compilada. Portanto, temos a idade da pessoa, temos o total de custos, quanto é que é o custo ligado à farmácia, qual é que é a banda de recursos. Portanto, este é um doente que ficou na banda 5, quer dizer, que é um doente altamente consumidor de recursos. O case mix, 11, quer dizer que consome 11 vezes mais recursos do que um doente, um utente base. E quando nós falamos em recursos, falamos em consultas, internamentos, consultas primárias, hospitalares, farmácia, portanto, é este conceito mais vasto de recursos. Identificamos o número de doenças crónicas, identificamos o número de medicamentos, e que é extremamente importante ter esta informação. Para quê? Para que possamos fazer também as reconciliações terapêuticas. Fará sentido, uma vez mais, uma pessoa de 50 e poucos anos estar a tomar 22 medicamentos diferentes, ou poderá haver aqui uma atuação muito focalizada na reconciliação terapêutica, certo?
Quanto aos modelos preditivos, temos aqui os custos previstos a 1 ano. Se nada for feito, este doente vai continuar a ter um escalar de farmácia, de custos de farmácia, e se nada for feito, esta é a probabilidade de se manter um doente altamente consumidor de recursos, 75%. Temos aqui a probabilidade desta pessoa ser internada a 6 meses, 39%, e a 12 meses, portanto, quase certeza num espaço de 12 meses, se nada for feito, nenhuma intervenção for feita para este doente, para este utente, vai ser internada num hospital. Esta é a probabilidade de ser admitida numa UCI, probabilidade de ter um internamento superior a 12 dias e readmissão. Portanto, se nada for feito neste doente, este doente não sai do sistema, anda sempre, tem alta, volta, vai para a UCI, tem alta, volta e anda sempre no sistema. Certo? E este é o tipo de informação que também podemos tirar destes relatórios. Aquilo que nós vamos apresentar também são alguns resultados de 2 estudos aqui piloto que fizemos, um já em 2009 e outro mais recente também em 2016, aqui em parceria com a CCS. Portanto, reparem nestas 2 regiões, a região A e a região B. Quando nós aplicamos as métricas, aquilo que temos é esta distribuição. Portanto, este é o perfil destas 2 populações. E se repararmos, temos a população A que tem 12% dos seus habitantes são altamente consumidores de recursos, portanto são doentes de risco. A população B tem 15%. Portanto, em termos gerais, o que é que nós podemos pensar? Okay, a região B se calhar é um bocadinho mais complexa, mas também não é muito mais. Portanto, se calhar podemos adotar as mesmas políticas de saúde em ambas as regiões. Antes de tirarmos esta conclusão, o que nós temos que fazer é baixar o nível das patologias. Quando nós analisamos, por exemplo, a diabetes, reparem, a população A tem uma percentagem superior de diabéticos face à região B. Portanto, aqui já começamos a distinguir populações que, se calhar, não são assim tão similares. Se calhar, políticas de saúde mais relacionadas com o diabetes, se calhar, têm que ser mais relacionadas aqui com a região A. Mas isto também não chega, porque se nós estratificarmos a população por nível de risco, reparem no que é que acontece. Quando utilizamos o agrupador ACG, estratificamos pelo risco, vemos que, apesar da região B ter menos população diabética, é muito mais complexa, porque quase 50% dos utentes, dos doentes com pelo menos diabetes, também têm outras comorbilidades associadas. Portanto, quando nós calculamos o case mix dos diabéticos, desta subpopulação, reparem, a região B tem menos percentagem de diabéticos, mas é muito mais complexa, tem um case mix mais elevado do que propriamente a região A. E o mesmo se pode fazer para a insuficiência cardíaca. Reparem, a percentagem é bastante similar, mas aqui a região B, um case mix bastante superior à região A, ou um case mix superior à região B, ou a própria demência. Reparem, a região A tem uma ligeira menos percentagem, mas também ela é mais complexa do que a região B. Portanto, reparem, neste pequeno exemplo muito simples, aquilo que nós temos é um bocado esta fotografia. Olhando para as regiões como um todo, vemos, ok, a região B é ligeiramente mais complexa. Mas as políticas de saúde têm que ser completamente diferentes de uma região para outra, porque temos diabéticos descompensados aqui mais na região B, que tem uma complexidade mais elevada. Já na insuficiência cardíaca é mais ligada aqui à região A e a demência também aqui à região A. Portanto, as políticas de saúde a adotar em cada região são completamente diferentes, tendo em conta cada uma destas patologias. Certo? Portanto, o que este sistema de classificação nos permite, basicamente, é tirar aqui uma fotografia doente a doente, utente a utente, e calcular a sua complexidade, não é? Portanto, este tem uma complexidade de 5, quer dizer que é uma pessoa que consome 5 vezes mais recursos do que um utente base, não é? Portanto, conseguimos tirar esta análise vertical da complexidade doente a doente, habitante a habitante, mas também nos permite calcular a complexidade de patologia a patologia. E, portanto, é completamente diferente no exemplo que vimos anteriormente. E aquilo que estamos a desenrolar neste momento, a desenvolver neste momento, é com base
nos outputs dos ACGs e com base também nas experiências que temos tido em vários países, quer no Reino Unido, quer em Espanha, quer também em Portugal. Estamos a construir um dashboard, basicamente, que tenta agregar, aqui a tentar passar, acho que bloqueou. Aqui o computador bloqueado. Conseguem ouvir, Vanessa? Sim, estamos a ouvir, Hugo. Sim. Não conseguem ver os slides a passar, pois não? Não, isso é que já não. Ok. E parar o vídeo. Mas aparece alguma mensagem? Ou... Não, eu só vejo o rato aqui em cima, mas não consigo passar. Já fiquei sem vídeo, não é? Agora ficaste sem vídeo, sim. Vou aqui parar de partilhar. Enquanto o Hugo está a tentar recuperar a apresentação, queria pedir-vos que fossem colocando as vossas questões aqui na caixinha das questões e respostas. Já vi que o Luís foi respondendo a uma ou duas, mas eu ainda gostava de as recuperar, porque não sei se toda a gente conseguiu ver as perguntas e as respostas, e acho que serão interessantes depois para a discussão. E, por favor, não se acanhem a colocar lá as questões, porque eu tenho a certeza que a verem estas apresentações, de certeza que vos está a suscitar muitas dúvidas e muita curiosidade de como é que poderíamos ter este tipo de ferramentas implementado na nossa realidade. Por isso, por favor, vão colocando as vossas questões, os vossos comentários, não tem que ser uma questão, pode ser um comentário. E, entretanto, perdemos o Hugo. Pode ser que ele consiga recuperar outra vez. Às vezes os computadores decidem atualizar. Exatamente. O computador do Hugo decidiu reiniciar sozinho. Portanto, vamos aguardar mais um pouco para ver se o Hugo consegue recuperar novamente. Foi a altura perfeita, quase no fim da apresentação. Eu coloquei aqui um desafio na caixa de chat, no fundo, perguntar aos profissionais de saúde que nos estão a ver, a assistir a esta sessão hoje, que mais-valias é que veem ao conhecer estas ferramentas, que mais-valias é que veem na utilização destes mesmos instrumentos na vossa prática clínica? Como é que acham que os outputs que vêm destas ferramentas vos poderiam, de alguma forma, ajudar a gerir melhor os vossos doentes? Só temos aqui uma resposta. De certeza que toda a gente está a pensar nisto, portanto, por favor, coloquem as vossas opiniões, coloquem os vossos comentários. O Carlos diz que a utilização destas ferramentas permite prestar os cuidados certos à pessoa certa na hora certa. Sim, é verdade.
mais que tudo esta é a identificação da pessoa certa, não é? Estas ferramentas o que fazem é ajudar a acertar na pessoa para depois poder ok, enquanto o Hugo não se liga, depois podemos talvez recuperar a apresentação, uma vez que está um pouco demorado. Íamos então avançar. Ok, o Hugo está mesmo com problemas e não está a conseguir. Portanto, vamos avançar. Não se esqueçam de colocar as vossas questões. Queria dizer que vamos agora começar contamos agora com muita honra, com muito prazer, contamos com a presença do nosso próximo orador, que é o Miquel Baza Bueno, que é um médico de família no País Basco e que vem partilhar a sua experiência clínica, portanto, com a utilização de uma ferramenta de estratificação pelo risco na prática de cuidados. Olá, Miquel. Muchas gracias. Hola, Es un placer poder contar con vosotros en este webinar para compartir con nuestra audiencia cómo utilizas los outputs de la estratificación en tu práctica clínica y cómo esos outputs te ayudan a ti y a tu equipo a manejar mejor la población que asisten. Bueno, boa tarde a todas. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme y poder compartir nuestra experiencia. Pediros disculpas porque, bueno, no hablo portugués, ya lo siento, me encantaría poder hacerlo y, bueno, me ha costado bastante seguir la ponencia anterior. Entonces, bueno, como yo vengo a contaros otras cosas, tampoco creo que me repita mucho, ¿no? Y como decía Vanessa, yo soy un médico de familia, yo trabajo en un pueblo y luego, bueno, desde hace 2 años coordino la unidad de atención primaria, ¿no? No soy ningún experto en la estratificación, pero bueno, sí que llevamos unos años utilizando esta herramienta, ¿no? Y bueno, pues voy a intentar hablaros de esto, ¿no? Antes de empezar, ya últimamente cuando cuento algo, hago una ponencia, pues bueno, tengo la costumbre de poner encima de la mesa cuáles son mis conflictos e intereses, ¿no? Creo que es un ejercicio de transparencia y de alguna forma ponía estas brochas porque creo que son los colores con los que voy dibujando mis palabras. Y bueno, pues yo trabajo para Osakidetza, que es el Servicio Vasco de Salud, y me pagan por ello. Y luego tengo otras ocupaciones. Formo parte de la Junta Directiva de OSACHEM, que es la Sociedad Vasca de Medicina de Familia del País Vasco, y luego también formo parte de un grupo que se llama el Laboratorio del Polimedicado, que hacemos diferentes actividades de divulgación y de formación, sobre todo en relación al uso prudente del medicamento, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí son un poco donde voy a dibujar mis palabras. Me gustaría comentar o empezar con algunas reflexiones para situar cuál es el marco o el contexto desde que recibimos, ¿no? La herramienta de la estratificación en la asistencia, porque en las ponencias anteriores se ha hablado del método, ¿no? Y yo creo que a nivel de gestión y de diseño, pues yo creo que tiene, ¿no?, un gran potencial, pero yo creo que el verdadero reto es cómo trabajar en lo cotidiano, ¿no? Cómo los clínicos y las clínicas nos podemos beneficiar de esto, ¿no? Un par de reflexiones iniciales, luego pasaríamos a un poco, ¿no?, el reto que les decía, que sería una herramienta para mejorar la atención a la complejidad, quién, cómo y cuándo, esto ya aspectos más prácticos, cómo nosotros lo intentamos trasladar a un plan de atención a las personas mayores. Y luego, bueno, pues yo no os voy a hablar, ya lo siento, pero solo de cosas bonitas. Yo creo que la realidad, todos los que trabajáis en la práctica
clínica asistencial, pues sabéis que, quiero decir, de los planes y protocolos y proyectos a la realidad asistencial, pues bueno, suele haber un trecho, ¿no? Y ahí, pues bueno, os hablaré de algunos riesgos y dificultades sobre el terreno que nos encontramos nosotras y nosotros. Y bueno, finalmente, pues 3 ideas para llegar, ¿no? Como os decía, yo os voy a simplemente contar esta experiencia. Este es nuestro centro de salud principal, porque luego tenemos otros consultorios más pequeños y este es nuestro equipo. Ya ahí estamos todos sin mascarilla, o sea que hace 3 años, ¿no? Y bueno, algunas personas se han ido jubilando, ¿no? Para mí, cómo vivimos, ¿no? La herramienta de la estratificación del riesgo, ¿no? Para nosotros, o cómo la concibo yo, es como una herramienta más para responder mejor y atender mejor a la complejidad, ¿no? Yo ni voy a entrar en esto porque esto es un poco cómo se hace la estratificación, los índices de predicción y un poco cómo se clasifican. Claro, nosotros, bueno, nos puede interesar y ser conscientes, ¿no?, de que esos pacientes que estarían en el vértice de la pirámide, que están marcados en rojo, pues son aquellos que más utilización hacen del sistema sanitario, más gasto, y eso se traduce en más necesidades de cuidado y atención, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es interesante, saber quiénes son y dónde están, ¿no? Y eso se traduce, pues estos son mis pacientes, ¿no? Un listado de pacientes, aquí no vienen con unos identificadores de números, pero que yo, bueno, con este listado puedo saber, ¿no?, quiénes son y dónde están, ¿no? Dentro del contexto y de la reflexión inicial, a mí me parece que la complejidad también pasa por entender y por cambiar el modelo de atención, ¿no? Y entender cómo la complejidad también tiene un continuo, ¿no? Porque, claro, la pirámide, os ponía en la anterior diapositiva 2 pirámides, que era una del 2016, si no me equivoco, y la otra del 2020, ¿no? Claro, esto también es un proceso dinámico y la gente pues va transitando, ¿no? Y en ese tránsito y en ese proceso de envejecimiento, pues se van añadiendo nuevas comorbilidades, nuevos tratamientos, y las necesidades van variando, ¿no? Y donde, bueno, pues en un momento el enfoque preventivo puede tener un mayor énfasis, pues lo puede ir perdiendo, ¿no? Y al final, eso, puede el enfoque paliativo o de cuidados o de confort, pues es el que va adquiriendo una mayor relevancia, ¿no? Y yo creo que a la hora de poner en práctica todo esto, a mí me resulta de gran utilidad e interés este marco, ¿no? Para no perder de vista un poco, bueno, pues quién tenemos delante, ¿no? Y que en cada momento de la atención, pues tenemos que ir ubicándonos, ¿no?, para dar respuesta a las necesidades de estos pacientes. Entonces, bueno, tenemos el reto de lo complejo y, bueno, pues como necesitamos alguna guía, algún faro que nos oriente, ¿no?, por dónde navegar, nunca mejor dicho, con esta imagen, pues bueno, ahí nos pueden servir de gran utilidad las herramientas de estratificación y luego también las rutas asistenciales, ¿no?, que es un poco la herramienta con la que lo combinamos. Seguir diciendo lo mismo, ¿no? Es un reto, hay mucha complejidad, mucha comorbilidad, mucha polinización y la respuesta no puede ser la de siempre. Tenemos que también planificar y diseñar respuestas complejas y esta es la nuestra. Esto sería la ruta asistencial del paciente pluripatológico. Paciente pluripatológico definido como aquel que tiene paciente frágil o aquel que tiene una mayor carga de enfermedad, muchas comorbilidades y bueno, pues esto es, ¿no? Y aquí también, bueno, el plan se divide en 4 escenarios diferentes. Uno sería cuando el paciente está en casa y otro sería cuando el paciente está en el hospital. Cuando el paciente está en su domicilio y está estable o cuando está en su domicilio y está inestable. Y lo mismo, ¿no?, cuando se le da el alta y cuando está hospitalizado. No quiero entrar en demasiado detalle en la ruta, pero sí que, bueno, yo creo que la imagen ilustra bastante, ¿no?, que es un circuito complejo donde en la respuesta a la complejidad participan muchos profesionales y muchos niveles asistenciales. Esto sería un poco la ruta asistencial desde el punto de vista del sistema sanitario, pero bueno, luego ya os comentaré algunos aspectos más. Claro, cuando está en su casa, su red social, su comunidad también cuida de este paciente y hay que hacerle partícipe, ¿no? Entonces, bueno,
aparte de estratificación de riesgo, bueno, yo creo que a esto hay que aplicarle una mirada comunitaria y de atención primaria, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento igual me salgo un poco del tiesto, ¿no? Para nosotros, y ya intentando entrar un poco, ¿no?, en cómo lo vamos aterrizando, creemos que una de las respuestas a la complejidad desde atención primaria pasa por acercarnos, por proximidad, por conocer mejor a este paciente y conocerlo desde diferentes ángulos, ¿no? Yo creo que el sistema sanitario, que sigue teniendo un enfoque predominantemente pues biomédico, porque así está estructurado, pues es incapaz de dar una respuesta adecuada a las necesidades de cuidados de estos pacientes, ¿no? Y menos para hacerlo en su contexto natural, que es su domicilio, en su familia, ¿no? Y de ahí que, bueno, parte de esta aproximación y de intentar mejorar el conocimiento de estos pacientes pasa por mirarles y por acercarnos desde diferentes ángulos y prismas, ¿no? Y pretendiendo de esa forma hacer un abordaje, pues bueno, integral, ¿no? Y conocer mejor cuáles son las necesidades. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues hacemos una valoración, ya decía antes, ¿no?, incorporar la mirada biopsicosocial, pero hacer una valoración geriátrica y funcional, ¿no? Estos pacientes, claro, esto no se lo puedo hacer a todo el mundo, ¿no? Entonces yo ya tengo la estratificación, me ha puesto en el radar, ¿no? Los rojos de la pirámide de mi cupo son ese listado, es un listado más largo, y entonces yo ya sé que con estos pacientes tengo que hacer, o que puede merecer la pena hacer un trabajo especial, ¿no? Mirarles no solo de frente, sino por los lados, ¿no? Y hacer esta valoración geriátrica, funcional, y no solo de su contexto, ¿no? Quién les cuida, dónde viven, qué apoyos tienen. Entonces, bueno, con esto, apoyándonos de diferentes escalas, ¿no?, que seguramente la mayoría de los clínicos conoceréis y utilizaréis varias de ellas, pues bueno, nos pueden ir proporcionando una valoración más completa, ¿no? Y bueno, funcional, una valoración al final de la vida, ¿no?, que tiene una necesidad de cuidados paliativos, ¿no?, con el test NECPAL, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su situación sociofamiliar, cognitivamente cómo está? Esto sería un poco la valoración. Una vez que tenemos esta valoración, intentamos clasificar a estos pacientes frágiles en diferentes estadios, digamos, ¿no?, diferentes tipos. Bueno, yo creo que esto también es una clasificación didáctica o académica. La mayoría de la gente, bueno, pues puede moverse, ¿no?, entre diferentes niveles, ¿no? Pero estaríamos ante un mayor sano, que este no sería pluripatológico, mayores con enfermedad crónica sin alteración funcional, y luego ya entraríamos en otras categorías, ¿no?, de mayor frágil, mayor dependiente, mayor al final de la vida, ¿no? Y como veis, cada uno de los pacientes mayores, pues serían subsidiarios de una serie de acciones o de actividades, algunas preventivas, de prevención primaria, secundaria y demás, ¿no? En definitiva, se trata de, hemos puesto en el radar a estos pacientes, nos acercamos y les miramos y les hacemos una valoración pues lo más integral que podamos para intentar definir un plan de cuidados que sea personalizado, ¿vale? Vale, ¿y esto quién lo hace, no? ¿Cómo lo hace y cuándo lo hace? Porque lo mismo, ¿no? Esto de decirlo, este es el plan de atención al mayor. Pues está muy bien, pero luego cuando les digo a mis compañeros esto, digo, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué tiempo, no? Bueno, nosotros tenemos claro que esto hay que hacerlo en equipo, precisamente porque la complejidad, la respuesta tiene que ser compleja, no puede ser solo una tarea de una médica o de un médico, no puede ser una tarea de enfermería, entonces tiene que ser en equipo, ¿no? Y en ese equipo nosotros trabajamos en una unidad que, bueno, una estructura básica que se llama, que la denominamos nosotros mini equipo, ¿no? Que, bueno, me imagino que también en Portugal, como en muchos otros sitios, ¿no?, médicos o médicas de familia y enfermeras trabajan puerta con puerta, ¿no? Y aquí nosotros incorporamos la figura del administrativo, ¿no?, porque nos parece que es importante que sean que ellos también estén al tanto y que conozcan estos pacientes VIP, ¿no?, de altas necesidades, para que en cuanto llaman, porque tienen que pedir cita,
que vayan a otro circuito, ¿no? Que sepan, porque el objetivo final es mejorar la atención, que ingresen menos, que consuman menos recursos sanitarios, bueno, en definitiva, que estén mejor, que su calidad de vida mejore, ¿no? Esto sería un poco quién lo hace, ¿no? El cómo lo hace sería con la valoración geriátrica funcional y que incorpore esta visión biopsicosocial, y luego el cuándo. Nosotros lo que tenemos claro es que esto es una tarea importante. Y lo importante tiene que estar en la agenda y hay que dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, hace 2 años, ¿no? Antes de la pandemia, sí que teníamos unos actos en la agenda agendados que eran la revisión médico-enfermera, que los hemos, bueno, durante la pandemia en una época pues, los perdimos y ya, bueno, desde hace un tiempo los hemos recuperado, ¿no? Y esta vez los hemos renombrado de esta forma, ¿no? Revisión mini equipo. Es 1 hora a la semana y se nutre de ese listado, ¿no? de pacientes. Se prioriza y sobre todo ahora, después de la pandemia, hemos priorizado revisar a aquellos pacientes pluripatológicos del listado a los que en los últimos 6 meses no habían tenido ninguna consulta, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué no han tenido ninguna consulta? ¿Porque tienen miedo? ¿Porque están bien? ¿O porque entonces un poco era la forma de aproximarnos a ellos, ¿no? Y en definitiva sería esto, ¿no? Trabajo en equipo, tener a esta población en el radar del mini equipo, hacer una valoración individualizada y intentar diseñar planes de cuidados al mayor personalizados, ¿no? Seguimos hablando de coordinación. La coordinación hacia adentro, que sería dentro del mini equipo, y la coordinación hacia afuera, bien hacia el hospital, dentro del sistema sanitario, con el segundo nivel, con el hospital, ¿no? Con unas enfermeras de prácticas avanzadas, que eran un poco los otros agentes que aparecían en el primer recuadro de la ruta asistencial, ¿no? Cuando está en el hospital y cuando se le da el alta, pues hay una enfermera de prácticas avanzadas que se encarga de hacerle una visita al paciente en su domicilio, ¿no? O de hacerle una llamada para ver cómo está o qué necesidades tiene, ¿no? Con el servicio de urgencias, con medicina interna, con cardiología, bueno, un poco la necesidad de coordinarnos con todos estos servicios, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Fundamentalmente con la historia clínica electrónica, que es una historia compartida y que, bueno, ellos ven nuestra actividad y nosotros vemos su actividad. Pero bueno, también tenemos una modalidad de consultas no presenciales, el teléfono y el mail, ¿no? Y en una época también con el servicio de medicina interna hacíamos algunas reuniones, ¿no? Y para hacer gestión de caso. Y luego esta coordinación yo creo que es fundamental, sobre todo porque estos pacientes que son tan complejos, sus necesidades no solo pueden ser satisfechas por el sistema sanitario, ¿no? Y de ahí que tengamos una necesidad de coordinarnos con otros recursos, ¿no? Sobre todo con los servicios sociales, porque bueno, pues muchas necesidades que tienen estos pacientes son de cuidados, ¿no? Y de compañía y de pues, que alguien, bueno, pues, aquellos cuidados relacionados con la dependencia, ¿no? Y de ahí pues, bueno, que hayamos desarrollado protocolos de actuación conjunta con los servicios sociales municipales, también con las farmacias comunitarias, pues bueno, un poco también para intentar entre todos, ¿no? Es un poco como el poliedro que ponía al principio, pues bueno, yo creo que la farmacia comunitaria también aporta otra visión, ¿no? A la que nosotros no llegamos, los servicios sociales otra, ¿no? Porque en definitiva, detrás de toda esta estratificación, pues está la vida de las personas, ¿no? De unas personas frágiles que necesitan pues de nuestros cuidados, ¿no? Y no nos tenemos que olvidar que por mucho plan que hagamos y por mucha estrategia y estratificación que tengamos, yo creo, y desde el punto de vista asistencial, creo que lo tenemos que tener todo claro, que lo fundamental es poner en el centro al paciente, ¿no? Y de ahí que, bueno, haya rescatado esta cita de Jimi Hendrix para reivindicar la importancia de la narrativa, ¿no? Del relato de las personas, porque el conocimiento habla, pero la sabiduría escucha, ¿no? Y en ese aproximarse a la realidad del otro es fundamental escuchar, ¿no? Porque solo escuchando y entendiendo cuáles son los deseos y necesidades de ese paciente frágil y de su familia, podemos llegar a un acuerdo y hacer un plan de atención común y compartido, ¿no? Para eso hay que dejar participar al paciente y a su familia,
tiene que haber esa relación, ¿no? Entre equipo asistencial, médico, médica, enfermera y paciente y familia. Hacerlo personalizado y adaptado y un poco ser flexibles, ¿no? Un poco o mucho, ¿no? Ser flexibles porque, claro, en el cuadrado ponía, pues cuando el paciente es frágil tienes que ofrecerle todo esto. Vale, eso está muy bien, pero y el paciente, quiero decir, no podemos pretender que el paciente funcione a medida del sistema sanitario, sino todo lo contrario, ¿no? Somos el sistema sanitario quienes tendremos que adaptarnos para dar una adecuada respuesta a este paciente, ¿no? A esta familia y a esta persona. Porque solo de esa forma conseguiremos una atención respetuosa, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, yo creo que el plan, todos los planes tienen que construirse de forma conjunta y tienen que hacerse para el paciente y con el paciente. Muchas veces el paciente acompañado de su familia. Volviendo un poco a la práctica, estas son nuestras herramientas. Cuando se hablaba de la valoración funcional, pues utilizamos este tipo de escalas y de alguna forma que están integradas en la historia clínica electrónica, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también hace que sea más ágil, ¿no? Pues con esto hacemos una valoración global y esto nos permite pues dimensionar y saber, ¿no? Este paciente cómo quedaría clasificado según la valoración y un poco qué nivel de educación, empoderamiento o autocuidados le podemos ofrecer y le podemos exigir, ¿no? Bueno, tenemos de forma paralela pues un programa de paciente crónico activo, digamos que lo que pretende es enseñar o mostrar al paciente pues, recomendaciones sobre la alimentación, el ejercicio, la higiene, otros hábitos de vida como el sueño y luego también instruirle sobre su enfermedad, ¿no? Pues, cuándo se tiene que preocupar o cuándo tiene que ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Pues si tiene fiebre, si tiene mareo, si ha aumentado de peso y orina menos, ¿no? En el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, pues esto un poco sería la cosa. Y decirle cómo, ¿no? Porque claro, nosotros, el médico y la enfermera y el administrativo, pues tenemos un horario, ¿no? Pero claro, fuera de ese horario, pues cómo se contacta, ¿no? Un poco cuál sería el canal. Y nosotros también cuando estamos preocupados por un paciente porque ha regudizado, pues también podemos activar, ¿no? algún sistema para que durante el fin de semana se ponga en contacto con el paciente, ¿no? Y bueno, llegados a este punto, y yo creo que no podemos perder de vista respecto a los cuidados, ¿no? Y voy a decir algunas cosas que, bueno, que no quiero que se malinterpreten, ¿no? Pero creo que algunas veces este tipo de programas de la cronicidad pues son ciertamente arrogantes, ¿no? Y a mí hay un término que me gusta y que, bueno, seguramente ya lo habréis oído, pero que a mí también me sirve como de guía y de referencia, que es el de la medicina mínimamente disruptiva. Si habéis leído a Víctor Montori, pues ya lo conoceréis, que en inglés sería algo así como minimally disruptive medicine, ¿no? Y habla de la carga de cuidados y de la carga de enfermedad, ¿no? Y de decirle al paciente todas las cosas que tiene que hacer para cuidarse y para estar sano, ¿no? Que muchas veces nosotros le exigimos tantas cosas o ciertas cosas que exceden su capacidad, ¿no? Su capacidad es finita, ¿no? Y las consecuencias de ese exceso de exigencia o de que a un paciente y a una familia le traslademos una carga de cuidados mayor a la que puede soportar, pues las consecuencias son que no va a cumplir bien el tratamiento, que va a reagudizar más, que va a reingresar, que encima el cuidador va a estar sobrecargado, bueno, su salud mental va a sufrir más. Y esto sobre todo ocurre en aquellos pacientes y familias con un menor nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, bueno, simplemente tener como de referencia, ¿no? este marco teórico que, bueno, que se basa en el modelo biopsicosocial y que pretende, ¿no? Pues acercarse o incorporar la realidad cotidiana de los pacientes y su entorno, ¿no? Y ajustar, y que seamos capaces de ajustar nuestros planes de cuidados, nuestros tratamientos a las capacidades y realidad de cada uno de ellos. Y bueno, pues yo creo que a nosotros sí que nos sirve tener en el radar a estos pacientes,
pero nos cuesta bastante, ¿no? Tenemos dificultades de tiempo porque, bueno, pues hemos agendado, ¿no?, 1 hora a la semana para revisar estos pacientes, luego también programamos visitas a estos pacientes, pero bueno, pues nos falta tiempo, ¿no? Nos falta tiempo para juntarnos, a veces tampoco tenemos espacios físicos adecuados. Por mucho plan o estrategia para la cronicidad que se haga, si no se dotan a los equipos de atención primaria de los recursos adecuados, pues bueno, yo creo que esos planes tampoco servirían, ¿no? Yo creo que también eso, ¿no?, lo que habíamos hecho es necesario agendar y priorizar y dejar de hacer cosas, ¿no? Porque hay una enfermera que decía, es que siempre nos sale algo más urgente. Cuando es la hora de revisar a estos pacientes, siempre nos sale algo más urgente y no lo hacemos, ¿no? Sobre la coordinación, yo creo que sobre el papel también queda muy bonito y que nos coordinemos con el servicio de medicina interna de referencia, que al alta la enfermera, pero bueno, yo creo que en la realidad esto pues cuesta mucho más, nos cuesta a veces coordinarnos dentro de los equipos con las personas que tenemos cerca y bueno, pues ni qué decir con las personas que están en otro, más lejos, en un hospital y a las que ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la coordinación también pasa por tender puentes, conocerse y acercarse, ¿no? Yo creo que, y bueno, desde el punto de vista de la salud comunitaria, yo creo que la mayoría de estos programas, enfoques y la propia estrategia de estratificación del riesgo tienen un enfoque predominantemente individual, ¿no? Al final, el foco de actuación siempre es el individuo y no tanto la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, bueno, pues tenemos una oportunidad perdida y habría que desarrollar acciones conjuntas, ¿no?, con la comunidad para mejorar la salud y los cuidados de estas personas, ¿no? Otra dificultad y otro problema que es la historia clínica electrónica, ¿no? Yo creo que, bueno, pues ha venido para quedarse, yo creo que tiene grandes ventajas, pero luego al mismo tiempo nos tiene empantallados, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos mirando a la pantalla y haciendo clics? Porque estos formularios, claro, exigen clic, 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 marcar y bueno, pues yo creo que seguramente demasiados clics, ¿no? Y luego, bueno, pues nuestra experiencia también ya con la estratificación, pues yo creo que llega a 8 años y yo creo que es necesario también evaluar, ¿no? Evaluar realmente si con este modelo somos capaces o estamos mejorando la salud de nuestra población. Pero en términos de resultados que verdaderamente importen, ¿no? No calidad de vida, los pacientes están más contentos, viven mejor, porque, bueno, yo creo que hay otra carencia que tenemos generalizada, ¿no? Que la mayoría de las evaluaciones se hacen con variables intermedias o de proceso, ¿no? Y nos faltaría pues llegar un poco al objetivo final, que es mejorar los resultados en salud de la población. Y bueno, ya voy terminando y estas serían para mí, bueno, las ideas clave, ¿no? Si vais a trasladar el modelo de estratificación de riesgo a la práctica clínica, yo creo que esto se tiene que acompañar de nuevas miradas y de forma de trabajo, porque, bueno, para hacer lo mismo, quiero decir que se trata de incorporar esta herramienta para hacer cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que eso exige, pues bueno, una relación ciertamente diferente tanto con el equipo y con los pacientes, ¿no? Esto no se puede hacer solos y solas, esto hay que hacerlo en equipo y de forma muy, muy coordinada. Estos pacientes que, como también han expresado, ¿no?, pasan por diferentes puntos y estaciones del sistema y, por tanto, pues todas esas estaciones y personas que atendemos tenemos que hacer el gran esfuerzo de coordinarlos, ¿no? Y para mí lo más importante, y seguramente lo que todavía estemos más alejados de conseguir, es incorporar realmente al paciente y a su contexto, ¿no? Hacer un reconocimiento, darle el protagonismo y yo creo que solo de esa forma conseguiremos una verdadera implicación en sus autocuidados, ¿no? Y nada más, pues obrigado, eskerrik asko. Muchas gracias, Miquel, por tu presentación. Fue fantástica. Já estamos mesmo em cima da hora de terminar. Já não vamos ter grande tempo para questões, mas ainda assim
gostava de recuperar uma questão que ainda temos aqui na nossa caixa e que não foi respondida, e que diz que estas ferramentas são importantes para ir ao encontro dos mais vulneráveis e adequar os cuidados às necessidades. No entanto, a pergunta é se as organizações, os seus gestores e os profissionais de saúde estão disponíveis para mudar o paradigma de cuidados. Esta seria uma das perguntas, e depois se estas ferramentas podem e devem ser partilhadas com o poder local municipal para adequar os programas municipais às necessidades da população existente. Eu acho que, sinceramente, há organizações e há profissionais que estão disponíveis para mudar o paradigma de cuidados. A verdade é que existem hoje já muitas experiências espalhadas pelo país de profissionais que perceberam que prestar os cuidados da forma como vinham a ser prestados nos últimos tempos não funcionavam, e que avançaram e que arriscaram e que foram pioneiros em novas formas de prestar cuidados, no sentido de tentar responder melhor àquilo que eram as necessidades que esses próprios profissionais sentiam que não estavam a ser respondidas aos seus doentes. E depois, se estas ferramentas devem ser partilhadas com o poder local. Pois, claro, então estas ferramentas têm um dos objetivos é a gestão da população no seu todo, não é? Portanto, elas conseguem dar informação muito importante que permita também ao nível local, aliás, até com a questão da descentralização das competências e com a atribuição da competência da promoção da saúde aos municípios, há aqui muito trabalho a fazer entre a saúde e o poder local municipal, com a utilização dos outputs que este tipo de ferramentas dão para poder ajustar esses programas e responder às necessidades das populações. Creio que não haverá mais respostas, mais perguntas por responder por agora. Também já estamos muito em cima da hora, de maneira que queria agradecer mais uma vez a todos e passar a palavra à doutora Adelaide Bell para encerrar esta sessão. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Terminamos a segunda parte deste webinar sobre estratificação de risco. O que a PAFIC desejou, e sinceramente acho que, não digo que alcançou o objetivo a 100%, mas alcançou muitas percentagens do objetivo, foi, por um lado, pôr em cima da mesa a necessidade de haver ferramentas de estratificação de risco de base populacional. E essa necessidade tem a justificação de nos poder ajudar a gerir melhor, a conhecer melhor, a tomar decisões mais acertadas relativamente à população, quer seja a população de um país, quer seja a população de uma região, quer seja uma lista de utentes do médico de família. Nesse sentido, convidámos pessoas, convidámos profissionais que representavam algumas ferramentas que estão no mercado, outras que pertencem a institutos públicos, mas que podem eventualmente ser utilizadas. Para se saber, existem, estão aqui, vamos escolher, vamos ver, isto não é nada de novo, está aqui, pode-se fazer. E agradecer aos participantes, agradecer aos nossos preletores a maneira direta e muito focada como nos mostraram como essas ferramentas nos podem ajudar. Mas depois, acho que terminamos, e acho que terminamos muito bem,
com o colega de médico de família, da Medicina Geral e Familiar do País Basco, com o Michael, que nos disse para que é que isto serve. É que isto são ferramentas. Como toda a tecnologia, é como a telemedicina e a telemonitorização. Só faz sentido pôr no terreno, esta é a minha visão, e a visão de muita gente da PAFIC, se isso servir para alavancar processos de reorganização da forma de prestar cuidados. Não vale a pena pôr isto em cima dos problemas, se primeiro não enfrentarmos os problemas, não os identificarmos e não entendermos, não tivermos motivação para pensar que não podemos continuar a fazer mais do mesmo. Todos, do lado dos cuidados primários, do lado do cuidado hospitalar, todos a dizer mal uns dos outros não faz sentido nenhum, porque os nossos doentes não ganham nada com isso. O que é preciso é enfrentar as coisas de uma forma o mais científica possível e com o que temos neste momento, com o estado da arte que temos neste momento, tentar melhorar a nossa prestação de cuidados. Penso que o colega do País Basco mostrou isso muito bem, que não é um paraíso, que há coisas boas, que há coisas más, que há coisas que começam e depois não têm o seguimento que se quer, mas ele trabalha numa região, numa região autónoma que decidiu mudar a prestação de cuidados. Ele tem uma integração sistémica. Portanto, foi uma revolução ao nível da prestação de cuidados, que seguramente não é perfeita, mas que envolveu as pessoas e utilizou aquilo que há na literatura para fazer melhor. Penso que o nosso objetivo foi atingido em grande parte. Muito obrigada a todos e muito obrigado a todos os assistentes, a todas as pessoas que estiveram connosco, porque é com todos nós que conseguimos fazer esta mudança. Muito obrigada e obrigado naturalmente à Vanessa e ao Miguel e à Cátia, que nos ajudaram mais uma vez a pôr este webinar no ar. Muito obrigada. Não esqueçam que há aqui um inquérito de satisfação, que já agora agradeci que preenchessem para que possamos também ver onde é que podemos melhorar. Muito obrigada. Vanessa?